Bueno, ahí ven la presentación. Sí, profe, se ve. Bueno, perfecto. Bueno, la idea un poco de esta clase es sintetizar todos esos materiales que están subidos en el campus. Obviamente que no vamos a desarrollarlos hoy, pero sí los vamos a retomar y a intentar vincular. Y un poco el objetivo es todas estas... A ver, me parece que está queriendo entrar alguien. Denme un segundito. Ahí estamos. Bueno, perdón, retomo lo que venía diciendo. Un poco la idea es poder enlazar, que a veces cuesta, porque por una cuestión didáctica es como que lo damos en forma separada, todos los contenidos que tienen que ver con cuestiones epistemológicas, con lo que es la actividad de investigación, la actividad científica, que también tiene una serie de conceptos o cuestiones a trabajar o a transmitir. Entonces la idea de hoy es poder pensar en qué lugar se posiciona un sujeto investigador, un sujeto que investiga. Tiene que ver con eso la clase de hoy. Entonces, bueno, por un lado, pensamos que posicionarnos en un enfoque de derechos humanos nos permite que cualquier actividad que hagamos, sea una actividad clínica, una actividad docente o como es el tema que estamos hablando, o una actividad que tiene que ver con la investigación, nos permite enfocar las acciones nuestras en relación a la protección de los derechos de las personas. Entonces, poder ejercer los derechos tiene que ver con poder ejercer la ciudadanía, pero no solamente la ciudadanía tiene que ver con ejercer los derechos, sino también tiene que ver con poder participar en distintos espacios de construcción de políticas. Así como ustedes como estudiantes tienen formas de participar en la política institucional, en los órganos de gobierno de la facultad, bueno, esto se ve en un montón de otros ámbitos de la vida civil, y que las personas puedan participar, sobre todo si pertenecen a algún grupo vulnerable, tiene que ver con poder ejercer la ciudadanía, ¿sí? Entonces, ¿quiénes van a ser las personas que estén más lejos, más afectados, tanto en ser beneficiarios de derechos como en participar en las vidas institucional y política? Ciertos grupos o sectores que en general son minorías, aunque no siempre, pero en general son minorías, y están por algún motivo vulneradas. Entonces, esos son los grupos de los que vamos a hablar hoy. Entonces, por una parte, nos posicionamos como sujetos políticos en el sentido en que lo que hacemos, sea una tarea, por ejemplo, como estamos hablando en este caso, vinculada al conocimiento, a la investigación, siempre tiene que ver con una praxis. Es decir, praxis, que es un concepto de Freire, de Paulo Freire, se refiere a cómo en cada acción o en cada actividad, en cada práctica, siempre hay una teoría y una ideología por debajo. Es decir, que no puede haber una práctica sin una teoría, porque todas las acciones que las personas hacemos, los sujetos políticos hacemos, tienen una impronta teórico-ideológica o teórico-epistemológica. Entonces, posicionarnos como un sujeto político es saber que las acciones que hacemos, vamos a suponer en este tema que nos toca hoy, que es la investigación, es una actividad política, sí, es una actividad que tiene un impacto en la realidad, y no es una acción ingenua, no es una acción neutral, como decía
durante el siglo pasado, por ejemplo, Emil Durkheim, que decía que la ciencia era una actividad neutral. Ahora sabemos muy bien que no es nunca una tarea neutral, ¿sí? Siempre está teñida no solamente por ideología, sino también por intereses económicos y otros. Entonces, también decimos que va a haber una posición epistemológica, una posición epistémica desde la cual nos posicionamos para generar conocimiento, para producir conocimiento. Entonces, en este sentido, ¿cómo nos consideramos como sujeto cognoscente? Profe, perdón, hay Sí, una compañera que me está diciendo que no puede entrar, o sea a que ver, está pidiendo acceso. a ver. Como no, ya llega un momento que no las puedo ver más. Sí, son varias. A ver. Ahí está. Entonces, por ejemplo, vamos a posicionarnos, que es lo que eh, venimos pensando que es una forma de construir una sociedad más justa y más igualitaria, posicionarnos, por ejemplo, en una epistemología feminista. Entonces, ¿qué quiere decir? Investigar desde una epistemología feminista. Es reflexionar, hacer una lectura crítica de desde qué lugar estamos investigando, cómo nos estamos constituyendo en investigadoras, a qué lugares podemos acceder como mujeres dentro del campo de la ciencia, a qué lugares no, qué posición tiene o qué reconocimiento tiene desde el punto de vista jerárquico el trabajo de la mujer. Hay áreas de la ciencia que están ocupadas por mujeres, en general tienen que ver con determinadas disciplinas o profesiones feminizadas, o también tiene que ver con las ciencias sociales, mientras que lo que suele estar más jerarquizado a nivel científico, que son las profesiones masculinizadas, como por ejemplo las ingenierías o las actividades de las ciencias duras, esos lugares, que en general suelen ser más jerárquicos y más validados, desde el punto de vista del prestigio, suelen estar ocupados por varones. Entonces, este tipo de reflexiones forman parte de la estructura en la cual se monta en este caso, la investigación, el proyecto, etc. A ver, denme un segundito, que voy a ver si alguien quiere entrar. Bueno. Bueno, entonces, estas epistemologías hay otras también que hacen, digamos que le dan un protagonismo al sujeto concreto que investiga, en qué momento histórico, social y político está ubicado, lo cual permite también comprender la construcción teórica que ese sujeto, esa persona, aporta a la ciencia. Y bueno, esto de que pensar al sujeto como alguien neutral o como alguien abstracto, lo que termina ocultando e invisibilizando son las asimetrías que se dan, digamos, como tensión de relaciones de poder al interior de la ciencia. Entonces, estas son algunas reflexiones interesantes. En el mismo sentido, así como hay una relación jerárquica de poder entre géneros, también hay una relación jerárquica de poder en relación a los países que desarrollan el conocimiento. Entonces, ubicarnos, reconocer que en nuestro caso, el sujeto que investiga es un sujeto latinoamericano, es también poder mirar de manera crítica el eurocentrismo, así como la ciencia tiene una base androcentrista, también tiene una base eurocentrista.
¿Mm? Estas críticas las incorpora de Sousa Campos, entre otros autores, desde un paradigma que se llama epistemologías del sur o pensamiento latinoamericano. Denme un segundito que voy a ver si hay alguien más que quiera entrar. Bueno, hasta ahí cómo vamos. Bien, bien. Bueno, ustedes ven, o si tienen si recuerdan los distintos ejes que fuimos compartiendo en el campus, yo lo que estoy haciendo es un recorrido muy superficial y rápido. Ustedes, cada grupo que elija los ejes, obviamente que lo va a profundizar mucho más. Pero lo que les quiero demostrar es que lo que está subido ahí no fue subido de una forma arbitraria. Tiene una lógica que tiene que ver con qué discusiones o qué tensiones queremos proponerles a ustedes para por lo menos pensarlo críticamente. Entonces, este planteo de epistemología del sur o pensamiento latinoamericano, que tiene varios referentes, pero bueno, nosotros acá introdujimos a de Sousa Campos, lo que plantea es que, digamos, todo lo que es la cultura y la intelectualidad latinoamericana es heredera de todo el pensamiento judeo-cristiano y occidental, ¿no es cierto? Venimos de todo el recorrido histórico romano y griego, ¿sí? De ahí es donde surgen las ideas que en su momento también fueron revolucionarias en un momento de nuestra historia y nos permitieron independizarnos, ¿no? Pero bueno, todas esas construcciones teórico-ideológicas han sido construidas en Europa, ¿sí? Tanto en su momento en el Imperio Romano y a partir de allí, o en el pensamiento griego, y a partir de allí sus herederos. Esto lo que hizo fue de alguna forma marginar, dejar en un lugar de los márgenes o de la periferia del conocimiento, otras formas de producción de conocimiento. Perdón, vuelvo para atrás. Por ejemplo, todo lo que era el conocimiento de las culturas precolombinas al momento de la invasión y genocidio que ocurrió con lo que se conoce como el proceso de colonización de América. Entonces, bueno, lo que por lo menos propone esta epistemología, esta filosofía, es poder cuestionar si hay una sola forma válida de generar el conocimiento y cuáles son, bueno, las cosmovisiones originarias tienen otra relación con la naturaleza, con la tierra, bueno, cosas que nosotros desde el capitalismo y el patriarcado no valoramos. Y no lo valoramos, de hecho, porque es un modelo extractivista que lo que hace es extraer todo lo que se pueda del planeta hasta que llega un momento que el planeta esté agotado. Entonces, bueno, en esa relación entre distintas cosmovisiones y modos de producción, etcétera, es que de Sousa Campos propone revisar cuáles son las lógicas que subyacen a las ideologías que hemos heredado, ¿no? Y por lo menos hacernos la pregunta. No quiere decir que toda la construcción filosófica en la cual se basa nuestra cultura haya que desterrarla, sino lo que se plantea es que porque hay esta relación de poder y esta supremacía o hegemonía de un pensamiento eurocéntrico respecto de un pensamiento local y original. Entonces, habiendo hecho estas reflexiones, cuando pensamos en el sujeto de estudio, que también es válido para decir el sujeto de atención cuando estemos en el campo clínico profesional,
pero hoy podemos pensar en nuestros sujetos de estudio, sobre quién versan nuestras investigaciones, nuestras tesinas, quiénes van a ser nuestras poblaciones de estudio, nuestras unidades de análisis, pensar desde qué lugar uno se posiciona para vincularse con estos sujetos que, en este caso en particular, que yo tome como ejemplo, van a ser sujetos de nuestra investigación, pero también en otro momento de la vida pueden ser sujetos de nuestras intervenciones clínicas. Yo elegí estos grupos porque están dentro de lo que son las poblaciones vulnerables. Las poblaciones vulnerables en nuestra ética profesional son aquellas donde debemos garantizar nosotros como agentes del Estado, como profesiones reguladas por el Estado, porque somos una profesión del artículo 43 de la LES, lo que hacemos es, tenemos una responsabilidad que es ética y también es legal, de respetar y bregar por el cumplimiento de los derechos de estas poblaciones en particular. Entonces, por ejemplo, una de esas poblaciones, que bueno, hay uno de los grupos de mi comisión que está trabajando justo en este tema, que ya lo trabajó en el ensayo y lo está trabajando ahora en su tema de investigación, tiene que ver con los grupos de mujeres. O sea, si bien las mujeres en un montón de espacios laborales, académicos, incluso estudiantiles, como grupos estudiantiles, son mayoría, a partir de un montón de investigaciones, incluso del Observatorio de Violencia de Género de la Nación, bueno, ahora no sé si está funcionando, pero funcionaba por lo menos hasta diciembre, lo que se sabe, se ha estudiado es que, si bien acceden acceden al empleo, no acceden a los mismos cargos jerárquicos que los varones. Y esto lo que hace es que se dé una brecha salarial, es decir, los mejores sueldos están ubicados en relación al género. Esa es una de las cuestiones. Bueno, decimos esto, que el género es una construcción social, que no se limita obviamente a la cuestión sexual, la excede, y ubica en determinadas actividades sociales a las mujeres o a las identidades feminizadas. Esto, bueno, hay un montón para decir, no me quiero ir por las ramas, pero, por ejemplo, está estudiado el tiempo que le dedican las mujeres y los varones a las tareas de cuidado y domésticas. Hay algunas teorías que hablan de la triple carga laboral, es decir, que la mujer cuando llega a su casa luego de la jornada laboral no entra en un periodo de ocio, sino que se hace cargo de tareas en general de cuidado y domésticas que no están rentadas. Y muchas veces cuando tiene que dejar al cuidado otras personas a su cargo, por ejemplo hijos o sus padres, también están a cargo de otras mujeres. Mientras que las actividades que son productivas y que son rentables son las que están ocupadas la mayor parte del tiempo por varones. Bueno, esas son algunas de las cuestiones que podemos decir en relación al género, hay mucho más para hablar, pero esto es lo que ubica, además de que las mujeres son objeto de violencia en una proporción desmedida, se habla más o menos de 300 muertes por año en Argentina en relación a situaciones de violencia de género. Más allá de eso, por todas estas cuestiones y otras más que no vamos a profundizar, es que se consideran las mujeres como población vulnerable. Y por eso es que la ubiqué entre estos grupos que vamos a trabajar hoy. Más allá está, de más está decir que ustedes cuando estén en una función profesional pueden encontrarse detectando situaciones de violencia, tanto en cuanto a mujeres como a niños, con lo cual uno tiene que estar preparado para poder detectarlo y saber legalmente qué protocolos o qué rumbo seguir cuando uno como profesional está en esa situación, ¿no? Bueno, otro grupo vulnerable, las infancias, ¿sí? Ustedes saben que a lo largo de la historia hubo distintos
paradigmas de cómo pensar a la infancia, desde no pensarlo como un niño, como un sujeto diferenciado, sino pensarlo como un adulto en miniatura, hasta poder identificarlo como un infante o un niño. Bueno, no hace muchos años, hace un siglo atrás, los niños trabajaban en fábricas, se morían trabajando, o sea, avanzó muchísimo la temática en este siglo. Pero bueno, más allá de que a partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la normativa en relación a la protección, la Ley de Protección Integral de niños, niñas y adolescentes, esto permite empezar a pensar en que los adultos somos los garantes de los derechos de los niños y de las niñas. Y se empieza a pensar que no solamente los adultos son responsables de el resguardo de los niños y las niñas, sino también el Estado. El Estado tiene que garantizar la seguridad, una serie de puntos de ejes de derechos de los niños y las niñas. Dentro de este marco, yo lo que les agregué, les acerqué, es la Ley de Educación Sexual Integral. Porque a mí me parece que cualquier profesión que trabaje en su cotidianeidad con niños y niñas, tiene que conocer esta ley, así como también tiene que conocer la ley de violencia de género, porque hay indicadores de violencia sexual que pueden ser, surgir en una terapia, en una sesión. Y es nuestra responsabilidad como profesionales de la salud, de cualquier profesión, poder acompañar a esa víctima de violencia, incluso en las instancias legales que correspondan. La Ley de Educación Sexual Integral es una ley muy importante que permite que niños y niñas y adolescentes tengan algunas instancias dentro del sistema educativo, porque es para el sistema educativo, pero bueno, hay mucho material que se produjo a partir de este programa que es interesante conocer, que tiene que ver con la pesquisa y con que las personas, estos niños, estas niñas tengan espacios para que puedan surgir esos relatos. Que si alguien a lo mejor no está con una mirada puesta en estas cuestiones, puede incurrir en no poder pesquisarlo o en no poder actuar en ayuda de esa víctima. Por eso yo lo destaco dentro de lo que es el abordaje de la infancia, la importancia de conocer esto de la educación sexual integral. Bueno, a partir del nuevo Código Civil, que tiene algunos años, ha empezado a incorporarse algunas edades, creo que es a partir de los 10 años, que en las situaciones que les interesan a ellos, sea por una tenencia de los padres, sea por una cuestión de alguna, por ejemplo, de abuso o maltrato infantil, etcétera, se ha incorporado escuchar las voces de los niños y las niñas. Que bueno, esto muchas veces, bueno, se hace con mucho cuidado, con cámaras GESEL, con intervenciones profesionales de la psicología, etcétera, pero es un punto muy importante, en tanto lo ubica al niño, a la niña, en un rol mucho más activo que lo que hacía la vieja ley de patronato de la infancia, que eran niños tutelados, ¿no? Tenía voz y voto, era el tutor. Bueno, del abordaje de las personas con discapacidad, tanto como sujetos de nuestra investigación, o sean como sujetos de atención clínica, es interesante, esto a lo mejor es muy personal, muy autorreferencial, pero es interesante poder posicionarse, correrse del modelo médico rehabilitador.
Ustedes saben que en todo lo que es la historia, si uno estudia la historia de la discapacidad, la discapacidad como concepto fue evolucionando desde, bueno, la concepción de que las personas con discapacidad no merecían vivir o no eran útiles para una sociedad, hasta la actualidad, donde las pensamos de la perspectiva de derechos humanos. Pero hay un modelo, que es el médico rehabilitador, que es un modelo muy fuerte, tiene una impronta muy, todavía muy hegemónica en lo que son las profesiones de la salud, y no quiero que se entienda que no es nuestro rol como fonoaudiólogas y fonoaudiólogos rehabilitar a una persona que tenga una discapacidad, su lenguaje, su comunicación. Por supuesto que ese es el rol, pero debemos concebirla en el sentido de desde qué lugar nos posicionamos en esa relación médico-paciente, profesional-paciente. Es interesante poder pensarlo no desde ese modelo del que hay una falta o hay que completar lo que le falta a este ente para que sea su persona, sino poder posicionarnos desde un lugar de la discapacidad como construcción social, ¿sí? Entonces, la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad tiene una definición en uno de sus artículos, define qué entiende por discapacidad, por persona con discapacidad en realidad. Ya es viejo, es de 2006, pero sí fue muy disruptivo, muy revolucionaria esa convención, y sigue vigente, se sigue militando, para decirlo de alguna forma, porque todavía falta mucho para avanzar en este tema. La convención define las personas con discapacidad como aquellas que tengan deficiencias de algún tipo, y que esas personas con esas características o esas condiciones, al interactuar con las barreras que le impone la sociedad, el entorno, puedan tener alguna dificultad, algún obstáculo en la participación en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hubiese barreras, tal vez esa persona no tendría una discapacidad, tendría una deficiencia, pero no tendría una discapacidad. ¿Por qué? Porque la discapacidad en realidad surge de ese vínculo entre esa persona con determinadas condiciones y los obstáculos que le ofrece, obstáculos de todo tipo, ¿no? Arquitectónicos, comunicacionales, actitudinales, bueno, de todo el tipo de barreras que encuentran estas personas. Hay dos conceptos que están dentro de esta misma convención, que es el de barreras y ajustes. Ellos le llaman ajustes razonables, y diseño universal. El diseño universal está pensado desde el punto de vista de los productos, de los consumidores. Está pensado en una lógica bastante mercantilista. Pero lo que plantea es que hay un montón de productos que las personas con discapacidad podrían ser usuarios, pero no lo pueden ser, no lo son, porque no pueden acceder a esos productos tal y como están diseñados. Entonces el diseño universal sería que las empresas que generan determinados productos, sean, no sé, indumentarias, sean tecnologías o lo que sea, puedan pensar desde el diseño de esos productos en que sean utilizables por cualquier persona. Eso es lo que plantea el diseño universal. Las barreras y los ajustes. Las barreras son esos obstáculos que muchas veces se encuentran las personas con discapacidad para acceder a determinados servicios o productos, y los ajustes son las modificaciones que pueden tener algunos de los productos para que las personas lo puedan usar. A ver, denme un segundito. A ver, ¿quiere entrar alguien o sí? Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos?
Bien, profe. Vale. Perfecto. Yo a veces me posesiono un poco con algunos temas. Soy como demasiado apasionada, eso discúlpenme. Ah, y un concepto que surge, que está ahí como en el modelo social, es el de diversidad funcional. Las personas con discapacidad siguen utilizando el concepto o eh, la categoría personas con discapacidad. Ellos se sienten más cómodos, digamos, cómodas, llamándose así. Hace varios años se empezó a hablar de perdón, denme un segundo, me parece que alguien quiere entrar. Ay, Dios. Ahí está. Hace algunos años se empezó a usar el concepto de diversidad funcional para destacar que en realidad no es una deficiencia lo que estas personas tienen, sino una diferencia, ¿sí? Una forma distinta de ejercer sus funcionalidades. Es válido el concepto, circula mucho, yo lo veo, que hay mucha gente que lo usa, viene sobre todo de una línea que no es local, viene de un grupo de españoles y un grupo de estadounidenses con discapacidad que introducen este concepto. Y bueno, sí. Perdón, los tres conceptos, o sea, barreras y ajustes, modelo social y diseño universal vienen, diversidad funcional vienen del modelo social, esos tres conceptos. Claro, sí, vienen del modelo social. Bien, gracias. Y después también tenemos lo que se considera la perspectiva de derechos humanos, que está también la gente que trabaja en la línea del modelo social de la discapacidad, también plantea pensar estas personas en perspectiva de derechos humanos, porque esto lo que hace es mover el eje, o sea, les doy un ejemplo. La Secretaría, creo que era el área de discapacidad de la municipalidad, funcionó muchos años dentro de la Secretaría de Salud. ¿Por qué? Porque está puesto el eje de las necesidades que tienen las personas con discapacidad, tienen que ver con las profesiones de la salud. Pero en realidad, si uno lo piensa fríamente, la persona con discapacidad tiene derecho a un trabajo. O sea que hay cupos y hay leyes que intentan promover, aunque no se da mucho, que las personas con discapacidad puedan tener un empleo. Hay leyes que le permiten a la persona con discapacidad, por ejemplo, viajar, todo lo que es la parte turística y cultural de las ciudades, que pueda acceder de forma gratuita. Entonces son todas estas cuestiones que en realidad las necesidades o las necesidades de acceso de la persona con discapacidad no se reducen nada más a lo sanitario, a que se le garantice una atención fonoaudiológica o una medicación. Es mucho más amplio. Entonces, bueno, esto de pensar la discapacidad desde los derechos humanos ubica como en una mirada más amplia de los derechos que tienen que ser garantizados. Liliana Pantano, bueno, ella trabaja mucho el tema de las categorías semánticas, cómo mencionamos, tiene un artículo muy lindo, cómo mencionamos, cómo nos referimos a una persona con discapacidad. Y bueno, ella en todo ese artículo que menciona metáforas que son muy indignas, que atentan contra la dignidad de las personas,
ella termina concluyendo que siempre lo importante es mencionarlos como personas, o sea, poner el sustantivo que sea persona con discapacidad, ubica la discapacidad como una característica más de la persona y no en lo que la define. Entonces, bueno, esto es todo lo que, digamos, las reflexiones de ella, ¿no? A ver, esperen un segundito que creo que alguien quiere entrar. ¿Puede ser? Ahí estoy compartiendo, por ahí me pierdo. Sí, profe. Ah, bien. Bueno, yo les traje esto que a mí me resulta muy interesante. Me parece que es una perspectiva muy respetuosa, que es la filosofía de Rodolfo Kusch, que él era antropólogo y filósofo, falleció en la década del 70. Él lo que empieza a pensar es, cuando desde su disciplina antropológica empieza a conocer, a querer investigar las culturas de los pueblos originarios, se empieza a replantear esto que decíamos antes de en qué lugar está ubicado el indio, el aborigen, bueno, ahora le llamamos pueblos originarios, en relación al hombre blanco, al hombre de ciudad, al que fue producto de mestizaje, y cómo esos vínculos también están implicados en la valoración o no que se tiene de los saberes del otro, ¿no? Bueno, él hace toda una lectura de las culturas, las cosmovisiones de los pueblos originarios, hace toda una reflexión acerca de la importancia de la tierra, del territorio. Ustedes saben que el territorio es un lugar de conflicto para los pueblos originarios, un tema de conflicto, siempre fueron desterrados de los lugares donde nacieron sus ancestros, y cómo el territorio, el haber nacido, el ser haber estado no solamente ahora, sino por siglos en un territorio, eso también está dentro de la cosmovisión, el, el, la tierra, la pacha, digamos, el valor que se le da al territorio. Bueno, y él lo que plantea, que es muy interesante, es de reconocer la subjetividad de las personas, pero que esa subjetividad está anclada también a una cultura. Él da el ejemplo ¿no? De que los pueblos originarios tienen obviamente una subjetividad individual cada una de esas personas, pero a su vez tienen una subjetividad cultural. Yo les quería mostrar, que no sé si lo vamos a poder ver, vamos a intentarlo, un videito, para después poder intercambiar a ver qué sensación les queda. A ver, díganme si lo ven y sobre todo si lo escuchan, porque por ahí tiene que ver con el volumen de... A ver si lo puedo poner en... Esperen un segundo. Ay, no. No me deja ver. ¿Esto qué es? Subtítulo. No. No sé si lo puedo poner en más grande. Contar acá. Así lo pueden ver un poco.
Profe, el video no se escucha, no sé si tiene audio. Sí, tiene audio, no sé por qué no se escucha, pero se puede ver también sin audio. A ver acá. No sé qué es lo que me falta para que lo vea. A ver, espera. Sí, Bianca, ¿vos me querías decir algo? ¿O era eso? No, el video tiene una música, así que lo podemos ver igual. Eh, Tienen que ir leyendo, está muy chiquito para que lean los subtítulos. No, no, sale. Bueno, entonces se los comparto. Esperen que lo que voy a hacer es abrir directamente acá. Le voy a sacar el sonido, total es lo mismo. A ver si lo ven.
Bueno, ¿lo pudieron ver? Es como una historieta. Sí, se vio. Bueno, ¿qué les hace pensar? A ¿Qué op- mí sí. me hizo pensar que a veces es muy fácil ver como el sesgo en el otro, pero no reconocerlo en uno mismo. Ujú. Gracias, Regina. ¿Alguien más? Yo creo que le interesa. Sí. Ah, y alguien iba a hablar. Perdón. Sí. No, que también la diferencia, o sea, en los pensamientos de cada uno, cómo eh, depende la situación, como pensaba Rodolfo, o sea, decía que para tal cosa él la resolvía con ciencia y tecnología, pero que en otra situación también como que tomaba el pensamiento de ese señor. Entonces, como ante cualquier situación diferente, aún así se asemejaban sus pensamientos, pero en situaciones completamente diferentes. Ujú. Como Gracias. que no se quedó con su postura de decir, sí, la ciencia resolvía todo, sino que se quedó pensando y decir, bueno, pero a ver, capaz que no estaba tan mal en lo que decía porque en cierto punto nosotros a veces también pensamos esto. Ujú. Bien. No sé si alguien más quiere compartir algo. A mí lo que me parece interesante es por un lado que el antropólogo puede encontrar algo en común. O sea, siempre cuando nos encontramos con el otro, el diverso, el diferente, es como que se centra mucho la cuestión en las diferencias. Y tal vez también tenemos cosas en común, con el que no opinamos igual, con el que viene de otra cultura, con el, no sé, eh, el migrante, muchas veces eh, el que viene de otro país. Y es interesante poder encontrar eh, los puntos de contacto. Es decir, que esta persona que parecía tan diferente y que planteaba algo que vos decís, ¿cómo me va a decir que no quiere una bomba si no tiene que comer? Estoy ofreciendo agua. Sin embargo, la persona, eh, desde otra cosmovisión, otra perspectiva, considera que no lo necesita. Poder correrse de ese lugar, de esa primera como sorpresa, para decirlo de algún modo, y poder encontrar similitudes. Porque tal vez tengamos, con los que pensamos que son tan diferentes, tengamos más similitudes de las que creemos. Y eso tiene que ver también con el desarrollo de la empatía, ¿sí? También lo que trae Valentina es interesante en el sentido de que eh, eh, cuando él eh, plantea esto, digamos, opinión o religión versus ciencia, que pone un poco en juego esa discusión, que es milenaria también, eh, es, eh, él termina diciendo, yo creo en la ciencia, lo pone como en un lugar de fe, de creencia. Yo creo en la ciencia, yo creo en los desarrollos científicos. Y él cree en los rituales, en la magia, ¿sí? Como que los dos en realidad creen en algo, tienen fe en algo. Esto a mí me hace acordar a, no sé si, porque lo vimos hace muchos años, pero cuando trabajábamos hace unos años atrás con Thomas Kuhn, él decía, justamente hablando de los paradigmas, que cuando uno se posiciona en un paradigma, los términos que él usaba era la conversión, que es el mismo término que se usa en las religiones. Vos te convertís al catolicismo, al evangelismo, etcétera, ¿sí?
Entonces, si bien son dos modos de concebir y de producir el saber distinto, yo creo que lo que intenta hacer Rodolfo Kusch es situarse en un lugar respetuoso desde del cual todos los modos de conocer y de resolver problemas son válidos, ¿sí? Es un lugar de, digamos, bajarse de esa jerarquía que tiene la ciencia y sobre todo el blanco, el mestizo respecto de el migrante, el indio, el originario. Hay varias cuestiones lindas, interesantes, lindas para quedarse pensando. Una de ellas es, por ejemplo, cuando el antropólogo, pero podemos hacer la analogía, el servicio de salud va a una comunidad a ofrecer un servicio. ¿Y qué pasa si esa población no quiere ser atendida? Pero mirá, si te traje las vacunas, los médicos, el odontólogo, a un lugar que si, de otro modo no podrías acceder a la salud, ¿sí? Pero si te hace bien, te conviene, es para vos. Y a lo mejor el otro no lo pidió porque no lo valora, porque tiene otra concepción de lo que es la salud, otra forma de resolver los problemas de salud. Entonces, bueno, ¿qué nos pasa como agentes de salud, como profesionales de la salud en esas situaciones? Que a él le pasa con la bomba de agua, con algo, si se quiere, es una obra pública, algo ingenieril, pero a nosotros nos podría pasar lo mismo si un equipo de salud va a una comunidad y esa comunidad no es lo que pidió, no es la necesidad sentida de esa comunidad. Bueno, estas son algunas de las situaciones que a mí personalmente se me disparó con ese video, pero que bueno, después son cosas que a veces nos ocurre, por ejemplo, en el ámbito de la salud, que una persona no quiere recibir sangre cuando tiene que ser transfundida. O sea, son cosas que pasan, que tienen que ver con el conflicto entre la ciencia y las cosmovisiones, las religiones, etc. Entonces, bueno, se los quería traer como para charlar un rato de eso. Bueno, sí. A mí también me llamó la atención, me gustó la reflexión que hace Rodolfo, porque siempre hay como una especie de desprestigio o desprecio de, a ver, para decirlo en criollo, del gaucho, ¿no? O como del anciano, o de esto de, no sé, las tribus, o se entiende más o menos por dónde voy. Pero la reflexión que él hace es que no necesariamente la sociedad moderna y tecnológica tuvo mejores resultados. Uh-huh. Me parece como muy valioso también pensar en eso. Sí, tal cual. Y de hecho no todo lo que ha hecho la ciencia fueron buenas acciones. De hecho, la bomba nuclear fue un desarrollo científico. Por eso, un poco la idea es desmistificar la ciencia, bien, obviamente que no vamos a negar todos los aportes que ha hecho la humanidad a la ciencia, no pasa por ahí, pero sí desmistificarlo desde estos puntos de vista, como lo que traes vos, que es súper interesante, y como esto que hace ese juego, de que, bueno, a veces nosotros también somos un poquito supersticiosos, aunque estemos en esta cultura occidentalizada, ¿sí? Entonces, bueno, me pareció desde varios puntos de vista interesante y bueno, les agradezco las que se animaron a compartir la opinión. Bueno, dejo de grabar por si me quieren hablar de alguna otra cosa que no tenga